Este episodio que estamos grabando hoy es posible gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Broker 360. Si estás en Argentina o planeas viajar, tenés que conocerlos. Gestionan pólizas de seguros para todos los rubros: autos, hogar, comercio, lo que necesites. Tenés su WhatsApp, su página web y su mail en la pantalla o en la descripción para que puedas contactarlos fácilmente. Una vez más, gracias Broker 360 por apoyar este podcast. Nos encanta trabajar con ustedes. Buenos días, buenas tardes. Bueno, depende de cuándo nos escuchen. Esperamos que vaya todo muy bien. La verdad, no podíamos dejar pasar este sábado sin comentar, lo que pasó ayer, viernes 10 de octubre en Wall Street. Porque, de verdad, justo un viernes, ¿a quién se le ocurre? El presidente Donald Trump decidió, de forma bastante inesperada, soltar una noticia que, armó una conmoción considerable. Y las bolsas, claro, para abajo. Así que, pues, aquí estamos. Vamos a intentar desgranar un poco lo que ocurrió ayer, entender las implicaciones inmediatas y, sobre todo, qué puede significar esto para quien invierte o sigue la economía de cerca. Tenemos bastante información, la verdad. La misión es entender el catalizador, la reacción del mercado y las consecuencias. ¿Empezamos? Pues venga, vamos al lío. El anuncio en sí. Viernes 10 de octubre de 2025. Trump usa Truth Social y, ¡boom!, anuncia un arancel adicional. Ojo, del 100% sobre importaciones chinas. Y efectivo ya, el 1 de noviembre. Hay que entender esto bien. Es un 100% adicional a lo que ya había, que en algunos casos llegaba al 30%. O sea, es duplicar o más el coste de muchísimas cosas que vienen de China. Sí, y cuidado, porque no se quedó ahí, ¿eh? El mismo anuncio incluía nuevos controles a la exportación de todo el software crítico de Estados Unidos, también a partir del 1 de noviembre. Esto ya es una escalada muy seria en la guerra tecnológica. Pone en jaque a muchas empresas chinas que dependen de ese software. Y, amenaza con un efecto dominó en las cadenas de suministro globales, mucho más allá del coste del arancel en sí. ¿Y la justificación oficial cuál fue? Porque la medida es drástica. Pues la Casa Blanca habló de responder a una postura, y cito, extraordinariamente agresiva de Beijing. Mencionaron incluso, supuestas cartas del gobierno chino detallando planes para restringir sus propias exportaciones y, aquí viene lo clave, intensificar controles sobre minerales de tierras raras. Uf, las tierras raras. Ahí has tocado hueso. Totalmente. Es un tema estratégico de primerísima línea. China tiene un dominio, casi absoluto en la producción y sobre todo en el procesamiento. Son esenciales para todo lo tecnológico, hardware militar, coches eléctricos, móviles, renovables. La simple insinuación de que China pueda usarlas como un arma geopolítica, restringiendo el suministro, introduce un nivel de riesgo que va mucho más allá de pagar más impuestos. Es una amenaza directa a la capacidad de fabricar aquí en Occidente. Vale, queda claro el impacto del anuncio. Ahora, la reacción. ¿Cómo respondieron los mercados ayer? Los números fríos. Pues la reacción fue, como cabía esperar, muy negativa. Y bastante violenta, diría yo. El S&P 500 cerró con una caída del 2,71%. Se quedó en 6.552,51. Fue su peor día desde el 10 de abril. El Nasdaq, con todo el peso tecnológico, sufrió aún más. Un desplome del 3,56%, hasta los 22.204,43. Y fíjate qué curioso, por la mañana había tocado un máximo histórico intradía. El cambio de sentimiento fue brutal. Vaya vuelco. Sí, y el Dow Jones también cayó fuerte, un 1,90%, cerrando en 45.479,60. Y la volatilidad del VIX, el índice del miedo, me imagino que por las nubes. Totalmente. El VIX cerró en 21,66. Para que nos hagamos una idea, es el nivel más alto desde el 19 de junio. Este salto tan marcado indica que la percepción de incertidumbre, de riesgo, aumentó drásticamente al final del día. El resumen: caídas fuertes y nervios a flor de piel. Exacto. Ahora, hemos vivido otros momentos de tensión con China, ¿recuerdas? 2018, 2019. Hubo lío, pero esta reacción parece particularmente severa. ¿Es solo por el porcentaje, ese de 100%, que impacta tanto, o hay algo más detrás de esta caída tan abrupta? Es una muy buena pregunta, porque sí hemos tenido episodios antes. Y aunque el 100% es un número que,
Impacta visualmente y duplica costes. La severidad de la reacción se explica mejor por lo que podríamos llamar un shock dual. Shock dual. Suena potente. Explícanos eso. Pues significa que el mercado no reacciona a un solo problema, sino a dos golpes simultáneos. Dos que afectan a la estructura misma de cómo funcionan las empresas y la economía. Por un lado, claro, está el aumento masivo de costes. El arancel del 100%. Impacto directo en márgenes y, eventualmente, precios al consumidor. Afecta a la rentabilidad, al poder de compra. Pero por otro lado, y esto quizás es lo que más pesa ahora mismo en el sentimiento, está la interrupción crítica de la cadena de suministro. Ah, vale, el segundo golpe. Exacto, que viene de esa combinación peligrosa. A. Posibles restricciones chinas a las tierras raras, vitales para la tecnología. Y B. Los controles de EU a la exportación de software crítico. Esto puede afectar la capacidad de operar de empresas tecnológicas en todo el mundo. Entiendo. O sea que no es solo que las cosas cuesten más, es que directamente puede haber problemas para conseguir componentes o software. Y supongo que esto golpea más a unos sectores que a otros. Precisamente. El mercado está descontando un impacto directo y severo en los beneficios futuros de las grandes tecnológicas. Las Big Tech, justo las que habían tirado del carro, las que habían impulsado el optimismo reciente. El índice MAG7, el de las 7 magníficas, cayó ayer un 3,8%. Vimos caídas muy fuertes en nombres clave. AMD, un menos 7,8%. Nvidia y Amazon, cerca del menos 5%. Nvidia que venía de tocar máximos. Ese mismo día. Increíble. Y la conexión con todo el boom de la inteligencia artificial, la IA, es fundamental aquí, ¿verdad? Absolutamente clave. Las empresas líderes en IA, las que han generado tanto entusiasmo inversor, dependen críticamente de dos cosas. 1. Inversiones gigantescas en infraestructura, el CAPEX. Y 2. Cadenas de suministro globales que funcionen como un reloj. Y este anuncio amenaza los dos pilares. La dependencia de tierras raras, los controles de software, ponen en duda esa fluidez. Entonces, el mercado reevalúa a toda velocidad si esas proyecciones de crecimiento tan optimistas ligadas a la IA son sostenibles en este nuevo escenario. Tiene sentido. Y como contraste, fíjate, el único sector que acabó en positivo ayer fue el de bienes de consumo básico. Alimentación, bebidas. PepsiCo, por ejemplo, subió casi un 4% tras buenos resultados. Es la señal clara de rotación a sectores defensivos. Hablando de refugio, ¿a dónde se fue el dinero que salió de la bolsa? Vimos la clásica huida hacia la calidad, el flight to safety. Clarísimamente, el movimiento fue muy evidente en renta fija y materias primas. Por ejemplo, el rendimiento del bono del Tesoro de EUA a 10 años, que se mueve inverso al precio, bajó del 4,14% al 4,06%. Esto indica compras fuertes de bonos, el activo seguro por excelencia. Y además, ¿Qué más indica? pues que el mercado empieza a anticipar menor crecimiento económico e incluso especula con más recortes de tipos de la Fed para intentar sostener la economía. ¿Y las materias primas? ¿Y las divisas? Pues la misma lógica, el oro refugio clásico subió un 1,5%. Superó los $4.000 la onza, una barrera psicológica importante. Por contra, los activos más ligados al ciclo económico global sufrieron. El petróleo WTI, el de referencia en Estados Unidos, se desplomó un 5,3%. Cayó por debajo de $58,25 el barril. Es una señal bastante clara de temor a una desaceleración global importante. ¿O incluso recesión? Exacto. E incluso el índice dólar retrocedió un 0,7%, quizá por esa expectativa de tipos más bajos en EUV. Mencionas el contexto macroeconómico. Ya era delicado antes de esto, ¿no? Mucho. Y es crucial entenderlo. Este shock llega en un momento probablemente más complicado que en 2018-2019. Y claro, vuelve a aparecer el fantasma de la estanflación. La estanflación, esa combinación terrible de estancamiento con inflación alta. ¿Cómo encaja este anuncio ahí? Encaja de forma preocupante por dos vías. Primero, el impacto inflacionario directo. Un arancel del 100%, sobre tantísimas importaciones, inevitablemente presiona los precios al alza en EU. El pass-through, el traslado a precios finales, ocurre. Y ojo, que la Fed ya preveía inflación por encima del 2% hasta 2028. Antes de esto. O sea, más leña al fuego de la inflación. ¿Y el crecimiento? Ahí está la segunda parte de la ecuación estanflacionaria. Esta disrupción comercial tan abrupta puede frenar el crecimiento, no solo en EUs a nivel global.
Y hay que insistir en algo. Los aranceles sobre importaciones chinas no los paga China. Los pagan las empresas y los consumidores estadounidenses. Menos beneficios, precios más altos. Si ya había proyecciones como las de JP Morgan, que ponían la probabilidad de recesión en EUS en un 40% antes del anuncio. Pues ahora la combinación es peligrosa. Exacto. Crecimiento débil más inflación intensificada. Es el caldo de cultivo perfecto para la estanflación. Y todo esto nos lleva, claro, a la Reserva Federal, que ya estaba, digamos, haciendo equilibrios. Puntos básicos en septiembre. Se habló de un recorte por gestión de riesgos, por debilidad laboral. De hecho, algunos analistas esperaban 2 recortes más en 2025. Pero este anuncio de Trump les cambia el tablero de juego por completo. Los deja en una encrucijada casi imposible. Si siguen bajando tipos para intentar frenar la desaceleración por la guerra comercial, corren un riesgo enorme de avivar más la inflación. Podría verse como un error grave si la inflación se descontrola por los aranceles. Y la otra opción, mantener tipos o incluso subirlos para luchar contra esa inflación. Sería la receta clásica contra la inflación arancelaria. Pero el riesgo es igual de grande. Una política monetaria más dura podría frenar aún más la economía, acelerar la desaceleración y provocar la recesión que querían evitar. Vaya papelón. Sí, básicamente la política arancelaria ha metido a la Fed entre la espada y la pared. Mucha incertidumbre y cualquier decisión puede ser contraproducente. Cambiando un poco de tercio. Desde el análisis técnico del mercado, ¿qué señales dejó la caída de ayer? ¿Qué dicen los gráficos? Pues la caída tuvo implicaciones técnicas bastante negativas, la verdad. Sobre todo para el S&P 500. Se rompieron varios soportes importantes. El más relevante, la media móvil de 200 días, la MA200, estaba en 6.619,37. Perder esa media, que marca la tendencia a largo plazo para muchos, suele ser señal de debilidad estructural, un posible cambio de tendencia. ¿Y otros indicadores técnicos? ¿Qué más miramos ahora? Pues casi todos los indicadores de corto y medio plazo giraron a venta fuerte. Es verdad que al cierre de ayer, algunos indicadores de sobreventa, como el RSI 14, que cayó a 18,5, o el Williams por Centre R, que llegó a menos 97, sugieren que el mercado está muy estirado a la baja. ¿Podría haber un rebote técnico? Podría abrir la puerta a un rebote a corto plazo, un respiro tras la caída. Pero sería solo eso, un respiro. Es una posibilidad importante, porque otros indicadores clave confirman la debilidad de fondo. El MACD, de Momentum, cruzó a negativo. El ATR 14, de volatilidad, sigue alto, mucho nerviosismo. Y desde los patrones gráficos se rompió una formación de bandera, que suele anticipar continuación bajista. Los niveles a vigilar ahora como soportes de medio plazo están bastante más abajo, 5.445 y 5.260 para el S&P 500. Perder eso ya sería más serio. Sí, perder eso anularía gran parte de la subida desde abril. Confirmaría una corrección más profunda. Mencionabas antes la concentración del mercado en pocas tecnológicas. ¿Cómo juega eso ahora? Pues juega en contra, Claro. claramente. Que el liderazgo estuviera tan concentrado magnifica el impacto negativo cuando esas líderes sufren un shock simultáneo como este. Si las locomotoras frenan de golpe, todo el tren sufre. El drawdown, la caída desde máximos, es más pronunciada. Y esto complica también la idea clásica de diversificar, ¿no? Eso de que si caen las acciones, te refugias en bonos. Exacto. Ese es otro punto crítico. En este entorno, con la amenaza de esta inflación, las correlaciones históricas pueden romperse. Tradicionalmente, esperabas que bonos y acciones fueran opuestos en crisis. Acciones bajan, bonos suben. Pero si tienes un shock que genera miedo a la inflación, ¿Y a la recesión? pueden caer los dos a la vez. Vaya. Las acciones por menores beneficios, los bonos por la inflación o subidas de tipos. Y las carteras 60-40 se vuelven, más arriesgadas. La diversificación clásica puede fallar. ¿Y para los inversores de fuera de Estados Unidos? ¿Cómo les impacta? Pues la incertidumbre sobre los tipos de la Fed impacta directamente en el coste de cubrir el riesgo de cambio, sobre todo del dólar. Si para un inversor europeo o latinoamericano es más caro asegurarse contra fluctuaciones del dólar, el hedging, ¿Puede que invierta menos en EU? exacto, puede reducir su apetito por activos americanos, y eso, a su vez, podría generar más volatilidad en el propio dólar y en los flujos de capital. Ante este panorama tan movido, ¿qué estrategias se pueden manejar? ¿Qué perspectivas hay para invertir? Pues la clave ahora mismo es agilidad y selectividad.
Para la renta variable de EUSA, aunque la visión a largo plazo sobre la IA siga ahí, el enfoque inmediato tiene que ser más cauto. Buscar empresas con balances sólidos, que puedan absorber costes o trasladarlos sin perder mucha competitividad. Sigue siendo importante el foco en inversión interna en IA, pero muy conscientes del riesgo de las tierras raras. ¿Y para la parte de renta fija de la cartera? Pues dada la incertidumbre sobre la Fed, muchos sugieren ir a la parte media de la curva de rendimientos. Bonos a 3-7 años, lo que se llama el belly, la panza de la curva. Permite capturar rendimientos aún buenos, pero limitando el riesgo de movimientos bruscos en los tipos a largo plazo, que son los más sensibles. ¿Y si la diversificación tradicional falla? ¿Qué alternativas hay? Aquí entra la diversificación estratégica. Si acciones y bonos pueden caer juntos, es crucial incorporar inversiones alternativas. Los hedge funds, por ejemplo. Su objetivo es precisamente generar retornos no correlacionados con el mercado general. Han pasado de ser algo exótico a ser considerados clave en muchas carteras, como una especie de póliza de seguro en entornos de riesgo como este. Mirando ya a las próximas semanas, ¿qué escenarios podemos dibujar? Podríamos ver dos escenarios principales. Uno base. Un rebote técnico por la sobreventa de ayer. Quizá intentos de consolidar cerca del soporte inmediato, sobre 650,38 para el S&P 500. Pero la resistencia fuerte estaría en la media de 200 días, 6.619. Y sin señales de que la tensión baje, cualquier subida sería limitada. La volatilidad seguiría. ¿Y el escenario más negativo? El de riesgo es que esto escale a una corrección estructural más profunda. Si Trump mantiene el 100%, China responde con medidas duras. Como restricciones efectivas a tierras raras, el mercado podría entrar en una fase correctiva seria. Ahí vigilaríamos los soportes de 5.445 y 5.260. Perderlos sí confirmaría una corrección mucho más importante. ¿Qué deberíamos mirar de cerca estos días? Catalizadores. Varios frentes. Resultados empresariales, sobre todo de tecnológicas sensibles. Datos macro de la semana que viene. Inflación, crecimiento. Y, por supuesto, cualquier nueva declaración o medida de Washington o Beijing. El mercado estará pendiente de cada palabra. Y pensando ya a fin de año, ¿cómo afecta esto a las proyecciones? Pues las proyecciones que veíamos, como la de JP Morgan de un S&P 500 cerca de 6.000, se basaban en crecimiento de beneficios de 2 dígitos. Esta amenaza arancelaria pone un gran interrogante sobre eso. El riesgo de que no se cumplan y veamos niveles más bajos ha aumentado. El riesgo de recesión, que ya estaba ahí, se potencia con esta escalada. Quizá, más allá de los números del día a día, la reflexión de fondo que nos dejan estos eventos es más estructural. Estamos viendo un punto de inflexión, uno donde esta escalada no solo afecta a precios hoy, sino que redibuja las cadenas de suministro globales, la interconexión económica. Podríamos estar entrando en una era de mayor fragmentación, de regionalización, frente a la globalización que conocíamos. Y si es así, ¿qué implica eso a largo plazo para invertir, para buscar oportunidades en un mundo quizá menos globalizado? Es algo en lo que pensar mientras vemos cómo sigue esto. Y con esa reflexión de fondo, pues llegamos al final de este análisis intensivo de hoy. Esperamos que haya servido para tener más claridad, más perspectiva sobre esta situación tan movida. Ojalá se haya aprendido algo nuevo y valioso. Una vez más, muchas gracias a Broker 360 por hacer posible este podcast. Nos reencontramos muy pronto con más análisis. Recuerda que en la descripción de este episodio se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador, Broker 360, y también a PayPal, por si nos quieres ayudar a seguir creando este contenido. Gracias una vez más.